El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a iniciar con el tema trigonometría. Bueno, la trigonometría la vamos a iniciar tomando en cuenta un triángulo particular, que es el triángulo rectángulo. Entonces, ¿por qué un triángulo se llama rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Porque tiene un ángulo recto, ¿no? Imagínense que este es un triángulo rectángulo. De este triángulo voy a marcar el ángulo recto. Ese ángulo en grados tiene una medida igual a 90, y si hablamos de radianes, tiene una medida de pi sobre 2 radianes. Entonces, la cuestión de la trigonometría inicia con esta figura, y para empezar a estudiarla, pues necesitamos, pues ahora sí que definir los elementos, ¿verdad?, del triángulo. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? Vamos a poner aquí. Elementos del triángulo. ¿Qué podemos decir del triángulo? Bueno, tiene 3 vértices. Los vamos a nombrar así. Que este sea el vértice A, que este sea el vértice B, y que este sea el vértice C. Ajá. Bueno, también tiene 3 lados. La medida de los lados las vamos a representar con letras minúsculas. Entonces, sea la letra A minúscula quien represente la medida de ese lado. O también podemos decir que es el lado A. Aquí tenemos al lado B, o sea que la letra B representa la medida de ese lado. Y a este otro lado le llamamos C. Bueno, también tenemos 3 ángulos. ¿De acuerdo? Un ángulo ya identificado, que fue el ángulo recto, y otros 2, aquí están, los voy a marcar. Para representar a los ángulos, usaremos normalmente letras griegas. Las más comunes son alfa y beta. Entonces, ahí tenemos los elementos del triángulo. 3 vértices, 3 lados, 3 ángulos. Los vértices son para efectos de representación nada más. Lo que vamos a usar en la trigonometría van a ser los lados y los ángulos, alfa y beta. Ahora vamos a hablar de los lados. Los lados reciben nombres particulares. Seguramente ustedes ya conocen los nombres de esos lados, y me podrán decir cómo se le llama al lado que se denota con la letra C minúscula. ¿Hipotenusa? Ajá, esa es la hipotenusa. Bueno, ¿y qué vendría siendo el lado que está representado con la letra A? Para determinar el nombre del lado A o del lado B, tenemos que tomar en cuenta un ángulo. Los nombres de A y de B dependen del ángulo que estemos considerando. Así es que antes de decir el nombre o de escribir el nombre de A y de B, vamos a decir qué ángulo es el que estamos considerando. Entonces voy a escribir aquí para el ángulo alfa. Entonces, si tomamos en cuenta el ángulo alfa, A se llama cateto opuesto. O sea, opuesto al ángulo alfa. Y B se va a llamar cateto adyacente. O sea, adyacente al ángulo alfa. ¿Están de acuerdo con eso, jóvenes? Bueno. Sí. Ahora, si consideramos al ángulo beta, voy a escribirlo aquí. Para el ángulo beta. La hipotenusa sigue siendo la misma. C es la hipotenusa. Ese valor no cambia, o ese nombre no cambia. Sea para el ángulo alfa o para el ángulo beta. Los que sí van a cambiar son los catetos. Entonces, en el ángulo beta, A es igual al cateto adyacente y B es el cateto opuesto. Bueno, observen por favor lo que acabamos de escribir. Estamos viendo cómo se llaman los lados del triángulo. Y ustedes deben tomar en cuenta que los nombres de los lados van a depender del ángulo que se esté considerando. Para el caso del cateto opuesto y del cateto adyacente, porque para el caso de la hipotenusa es la misma, sea el ángulo alfa o sea el ángulo beta. Entonces, cuando a ustedes se les presente un triángulo rectángulo,
Para decir quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente, necesitan primero ver el ángulo que están considerando. Vamos ahora a hacer una observación, ¿verdad? Miren, como el triángulo ABC es rectángulo, entonces el ángulo alfa y el ángulo beta complementarios. ¿Recuerdan ustedes cómo son los ángulos complementarios? ¿Qué característica tienen los complementarios? Pues que entre los dos tienen que dar 90 grados. Ajá, que si sumamos alfa, muy bien, Dani, más beta, el resultado es igual a 90 grados. Vamos a ver ahora lo que se llaman las relaciones laterales. Es decir, cómo se puede relacionar un lado con otro. ¿Sabes? Vamos a establecer las relaciones entre los lados del triángulo. ¿Sí? Entonces, si nos vamos por orden alfabético, entre el lado A y el lado B se puede establecer la siguiente relación. A sobre B. Pero esa misma relación, si la invertimos, puede ser B sobre A. Ahí estamos relacionando al lado A con el lado B. Bueno, también se puede relacionar el lado B con el lado C de la siguiente manera. B sobre C. O a la inversa, C sobre DB. La otra relación sería C sobre A, que inversamente sería A sobre C. ¿Están de acuerdo, jóvenes? A esto es a lo que le llamamos relaciones laterales. Vamos a ver ahora cómo esas relaciones laterales reciben nombres específicos. Pero ahora vamos a involucrar también a un ángulo. Esos nombres ya les van a sonar algo familiar, porque son las funciones trigonométricas o las relaciones trigonométricas. Entonces voy a escribir aquí relaciones laterales y el ángulo, vamos a considerar al ángulo alfa. En el ángulo alfa, la relación A sobre C se llama seno. Ahora, ¿quién es A, jóvenes? ¿Cateto Exactamente. opuesto? Sí. A es el cateto opuesto. ¿Y C? La hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, aquí prácticamente estamos diciendo que la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa recibe el nombre de seno. ¿De acuerdo? En el ángulo alfa. Ahora, la relación B sobre C en el ángulo alfa se llama coseno. ¿Y quién es B? El cateto adyacente. ¿Y quién es C? La hipotenusa. Bueno, la relación A sobre B recibe el nombre de tangente. De estas se derivan las inversas. Se llaman inversas porque nada más hay que invertir las posiciones de las letras. Por ejemplo, si ponemos B sobre A, estamos invirtiendo a la tangente. Y la relación B sobre A recibe el nombre de cotangente. ¿Quién es B? El cateto adyacente. ¿Quién es A? El cateto opuesto. Y a esa relación se le llama cotangente. La relación C sobre DB recibe el nombre de secante. ¿Y quién es C? La hipotenusa. ¿Y quién es B? El cateto adyacente. La relación C sobre A recibe el nombre de cosecante. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero considerando al ángulo beta. ¿Sale? Voy a escribir aquí. Relaciones laterales y el ángulo beta. Entonces, en el ángulo beta, la relación B sobre C se llama seno. La relación A sobre C se llama coseno. La relación B sobre A se llama tangente. Ahora, si invertimos esas relaciones, si invertimos la tangente, es decir, que A esté arriba y que B está abajo, esa relación se llama cotangente. Si invertimos el coseno, es decir, que la C esté arriba y la A esté abajo, entonces tendríamos la secante. Y si invertimos el seno, de tal manera que C quede arriba y B quede abajo, tendríamos a la cosecante. Entonces, jóvenes, lo que tenemos acá son los nombres de las relaciones entre los lados del triángulo rectángulo. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Son las relaciones laterales. También se les llama relaciones trigonométricas.
o funciones trigonométricas. Y como las vamos a utilizar de manera muy frecuente, pues aunque ustedes ya lo saben seguramente, vamos a formalizar el concepto de cómo se abrevia, ¿verdad? Le vamos a poner abreviaturas. Entonces, la palabra seno la vamos a abreviar así, con esas 3 letras nada más. Es importante que les mencione que en inglés la abreviatura es así. ¿Por qué razón? Porque miren, luego en la calculadora ustedes encuentran la tecla seno, pero abreviada en inglés. Entonces ustedes deben entender que en español se abrevia sen y en inglés se abrevia sin. Bueno, el coseno y la tangente están abreviadas aquí en las teclas y así también se abrevian en español. Entonces, coseno se abrevia cos, tanto en inglés como en español. La tangente se abrevia tan. Algunos lo abrevian también como TG. La más común es tan. Bueno, después viene la cotangente. ¿Cómo se abrevia la cotangente? Se abrevia cot. Después viene la secante. La secante se abrevia sec. Y por último, la cosecante. Y abreviatura SSC. Bueno, vale hacer un comentario. Miren, en la calculadora no aparece la cotangente, ni la secante, ni la cosecante, porque esas relaciones trigonométricas se obtienen a partir de las 3 primeras. El seno nos permite obtener la cosecante, el coseno nos permite obtener la secante, y la tangente nos permite obtener la cotangente. Más adelante vamos a ver cómo se obtienen las 3 últimas, o sea, la cotangente, la secante y la cosecante, en la calculadora. ¿De acuerdo? Pero es importante hacer esa observación en este momento, que las calculadoras solamente tienen seno, coseno y tangente, y que las otras las obtenemos a partir de esas. ¿De acuerdo? ¿No? Bueno, otras abreviaturas que vamos a usar son las siguientes. CO va a implicar el cateto opuesto. CA, el cateto adyacente. Y H, la hipotenusa. Vamos a establecer las definiciones de las relaciones trigonométricas. Entonces, aquí viene la manera en que se van a definir el seno, coseno, tangente y todas las demás. ¿Sí? Entonces vamos a empezar en orden. Primero con el seno. El seno va a ser igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Así es que cuando yo les pregunte, a ver, ¿cuál es la definición de tangente? Su respuesta debe ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para la pregunta, ¿cuál es la definición de la secante? La respuesta debe ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, jóvenes, estas definiciones se las tienen que aprender de memoria, así como las tablas que se aprendieron en la primaria. ¿Por qué? Porque constantemente vamos a estar hablando del seno, del coseno, de la tangente. Si el alumno ya las memorizó, inmediatamente va a poder aplicar la definición. Pero si no las han memorizado, eso va a ser un obstáculo para entender los problemas que se planteen. Bueno, entonces todo esto que vimos, ahora lo vamos a trasladar al ámbito de lo numérico. ¿Sí? Porque, pues ya cuando hay números de por medio nos es fácil entender las cosas. ¿Sale? Entonces, vamos a ver también para qué sirven todas estas funciones trigonométricas, cuál es la utilidad, ¿verdad? Para ello, voy a apoyarme en un triángulo muy popular por sus medidas. Es un triángulo rectángulo. En este triángulo, el lado más pequeño mide 3 unidades, el otro lado mide 4, y para un triángulo rectángulo cuyos lados miden 3 y 4, ¿cuál será el valor de la hipotenusa?
El cuadrado de 3 sumado más el cuadrado de 4 nos va a dar el cuadrado de la hipotenusa. Ajá, ¿eso cómo se le llama? Ah, teorema de Pitágoras, ¿no? Ajá, con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Con el teorema de Pitágoras obtenemos que el valor de la hipotenusa es 5. ¿Sale? Bueno. Entonces tenemos un triángulo cuyas medidas son 3, 4 y 5. Ahora, aquí vamos a ubicar al ángulo alfa y acá vamos a ubicar al ángulo beta. Teniendo en cuenta los números que hay en los lados del triángulo, díganme ustedes, para el ángulo alfa, ¿cuánto mide el cateto adyacente? Para el ángulo alfa, el cateto adyacente es 4. Y 3 viene siendo el cateto opuesto. La hipotenusa es 5. Ahora, si tomamos en cuenta el ángulo beta, ¿cuánto mide el cateto opuesto? 4. 4. 4. Y el cateto adyacente mide 3. Y la hipotenusa es la misma tanto para beta que como para alfa. 5. ¿Sale? Bueno, entonces, vamos a escribir aquí eso. Considerando al ángulo alfa, ¿cómo quedaría el seno de alfa? Con los datos numéricos que tenemos en el triángulo. Tienen que recordar la definición del seno. ¿Cuál es la definición del seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuánto mide el cateto opuesto para el ángulo alfa? 3. 3. 3. ¿Y la hipotenusa? 5. 5. Entonces tenemos ahí 3/5. Vamos ahora con el coseno del ángulo alfa. Y hay que recordar la definición. El coseno adyacente sobre hipotenusa. Y el cateto adyacente es 4. 4. ¿Y la hipotenusa? 5. 5. Bueno, vamos a ver ahora la tangente. Tangente del ángulo alfa. Según la definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo alfa es 3. El cateto adyacente es 4. A esas 3 primeras se les llama directas. Más adelante vamos a ver más detenidamente esa clasificación. Se les llama directas. A las 3 que vienen se les llama inversas, porque nada más hay que invertir los valores. Pero también podemos guiarnos por la definición. La cotangente del ángulo alfa es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, el cateto adyacente es 4, el cateto opuesto es 3. La secante del ángulo alfa. La secante del ángulo alfa es Hipotenusa sobre cateto opuesto. hipotenusa, que vale 5, Adyacente. sobre el cateto adyacente, que vale 4. Por último, la cosecante del ángulo alfa, que va a ser la hipotenusa, que vale 5, sobre el cateto opuesto, que vale 3. ¿Sale, jóvenes? Entonces, esas son las relaciones trigonométricas para el ángulo alfa en un triángulo rectángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 unidades. Es probable que tengamos que echar mano de las cuestiones decimales de los valores, aunque lo más recomendable es que siempre manejemos fracciones. Pero de todas maneras vamos a expresar esto en su parte decimal. Por ejemplo, 3/5 equivale a 0.6, ¿verdad? Sí. 4/5 equivale a 0.8. 3/4 equivale a 0.75. 4/3 equivale a 1.333. 5/4 equivale a 1.25 y 5/3 equivale a 1.666. Sí. Bueno, ahora vamos a considerar al ángulo beta. Le voy a escribir aquí, considerando al ángulo. Entonces, si consideramos al ángulo beta, ¿cómo quedaría expresado el seno de beta? Pues según la definición es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto en beta? 4. 4. 4. Y la hipotenusa es 5. ¿El coseno de beta cómo quedaría entonces? Cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es 3, la 3 y hipotenusa es 5. 5. La tangente del ángulo beta. Cateto opuesto, que es 4, sobre el cateto adyacente, que es 3. La cotangente del ángulo beta es cateto adyacente, que es 3, sobre el cateto opuesto, que es 4. Luego viene la secante del ángulo beta. La definición de secante dice que es hipotenusa sobre
cateto adyacente, que es 3. La cosecante está definida como la hipotenusa dividida entre el cateto opuesto, que es 4. ¿Qué acabamos de hacer? Determinar las relaciones trigonométricas para el ángulo alfa y para el ángulo beta. Vamos a ver cuál es una de las utilidades de esto. A ver, de este triángulo se conocen las medidas de sus 3 lados y conocemos la medida del ángulo recto. Pero no sabemos cuánto mide alfa, ni tampoco sabemos cuánto mide beta. Pues fíjense que esas relaciones trigonométricas que acabamos de escribir nos permiten conocer el valor de los ángulos alfa y beta. ¿Sí? ¿De qué manera? Pues se los voy a mostrar. ¿Verdad? Miren. De aquí o de cualquiera de las otras, podemos despejar el ángulo alfa. ¿Cómo se despeja el ángulo alfa? Se escribe así el despeje. Miren, alfa es igual al seno y arriba le voy a poner un -1. A eso se le llama seno inverso. Así se lee. Seno inverso. Y luego, entre paréntesis, voy a poner 3/5. ¿Vale? Entonces, de esa manera, a partir de la relación trigonométrica que tenemos acá, podemos determinar el valor del ángulo alfa. ¿Sí? El ángulo alfa es igual al seno inverso de 3/5. Bueno, ahora vamos a ver qué significa eso del seno inverso de 3/5. Para ello me voy a trasladar a la calculadora. En la calculadora vamos a realizar esta operación, seno inverso de 3/5. ¿Cómo? Vamos a pulsar la tecla Shift y luego la tecla seno. Aparece ahí la palabra sin y luego como exponente el -1. Eso se llama seno inverso. Y luego le voy a poner la fracción 3/5. En esta calculadora se puede poner la fracción directamente. Voy a cerrar el paréntesis para darle formalidad a la expresión. Ahorita les digo cómo le van a hacer si no tienen el botón para indicar fracciones directamente. Entonces ahí dice seno inverso de 3/5. Ejecuto y el resultado es 36.87, ya redondeado. $36.87. ¿Vale? Eso es lo que mide el ángulo alfa. Bueno, ahora les voy a explicar cómo escribir la fracción si no tienen ustedes este modelo de calculadora. Basta con que escriban nada más 3 y utilicen el signo de división. 3 entre 5. Así. Seno inverso de 3 entre 5. Ejecuta y el resultado es el mismo. Nada más que verifiquen que su calculadora esté en grados. ¿Sí? Y no se les olvide que la abreviatura en inglés de grados es deg. No vayan a pensar que la abreviatura es gra. Entonces pongan su calculadora en modo de grados y efectúen esta operación y les tiene que resultar. ¿Sale? Bueno, entonces, a ver, díganme qué fue lo que hice en esta expresión que escribí en color verde. ¿Qué estoy haciendo ahí? Despejando alfa. Ajá, calculando el valor del ángulo alfa. ¿Quién me permitió hacer eso? Sem. El seno. Seno. La función seno. ¿Sale? La función seno me permitió calcular el valor del ángulo alfa. Ahora, todas las demás también me permiten hacer lo mismo. Cada una con su correspondiente función. Por ejemplo, vamos ahora con la del coseno. Ahí escribo coseno de alfa es igual a 4/5. Voy a despejar alfa también de ahí. Alfa es igual a coseno y luego le pongo -1 para que se lea coseno inverso de 4/5. Y eso va a ser igual a, pues vamos a efectuar esa operación con ayuda de la calculadora. Activo la segunda función y luego la tecla coseno y aparece coseno inverso. Le pongo 4 arriba y 5 abajo o 4 entre 5, como quieran. ¿Sí? Ejecuto. Y el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? 36.87, ya redondeado.
Entonces, el ángulo alfa lo pueden calcular ya sea con la función trigonométrica seno, coseno o tangente, o con cualquiera de las otras tres. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahora con la tangente. Y voy a escribir aquí, le pulso a la calculadora la tecla Shift, luego la tecla Tan, aparece la tangente inversa, y en vez de usar 3/4 voy a usar la parte decimal, para que vean que también funciona. 0.75. ¿Qué resultado creen ustedes que voy a obtener? ¿El mismo? ¿Qué es cuál? 36.87. Ajá, 36.87, ya redondeado a 2 decimales. ¿Se dan cuenta, jóvenes, cómo también puedo usar la función tangente? El ángulo alfa lo puedo obtener sacándole tangente inversa a 0.75 y el resultado va a ser el mismo. ¿Vale? Bueno, déjenme hacerles ahora un comentario respecto a las expresiones inversas. Miren, el formato que nosotros vamos a utilizar para el seno inverso, pues normalmente va a ser esto, seno a la menos 1. Pero hay quienes, en vez de emplear ese formato, utilizan esta expresión. La palabra arc, que es la abreviatura de arco, y luego la abreviatura de seno, y se lee arcoseno. Entonces, en algunos libros puede que ustedes encuentren arcsen, y se lee arcoseno. Permítanme. Entonces, si tenemos coseno inverso, en algunos textos o algunos maestros van a utilizar arco coseno. ¿Vale? Para tangente inversa, utilizarían arco tangente. Entonces, esas cuestiones son equivalentes, jóvenes. Nosotros normalmente vamos a utilizar seno a la menos 1. Bueno, ahora vamos a considerar el ángulo beta. Para calcular el ángulo beta podemos usar el concepto de ángulos complementarios, ¿verdad? Entonces, el valor de beta lo podemos calcular así. A 90 le restamos el valor del ángulo alfa. Y ya encontramos el valor del ángulo beta. ¿Se entiende? Pero si nosotros lo queremos hacer por trigonometría, también se puede, como lo hicimos con el ángulo alfa. A ver, primero díganme cuál es el resultado de restarle a 90 el valor del ángulo alfa. 53.13. 53.13. Ahora, vamos a calcularlo con las funciones trigonométricas. Entonces, aquí decimos que el ángulo beta va a ser igual al seno inverso de 4/5. Entonces, me traslado a la calculadora y ahí pulso seno inverso. Y ahora voy a escribir 4 entre de 5. Para aquellos que no tienen este modelo de calculadora. Y el resultado es igual a 53.13, como lo calculamos con el concepto de ángulos complementarios. 53.13. Y si yo uso la función coseno, pues sería coseno inverso 3/5. Y también me va a dar 53.13. Y si lo hago con la tangente también, tangente inversa de 4/3, también me va a dar 53.13. Bueno, entonces, pues vamos a poner en práctica esto de la manera siguiente. Primero, vamos a construir un triángulo rectángulo. Para construir un triángulo rectángulo necesitamos saber usar correctamente el teorema de Pitágoras. ¿Sí? La medida de los lados de un triángulo no es arbitraria, ¿sí? Sino que al menos, bueno, 2 medidas pueden ser arbitrarias, la otra no. Por ejemplo, miren, si yo quiero un triángulo en donde este lado mida, vamos a suponer, 8 y este lado mida 12, ¿sí? Entonces, la otra medida, que es la de la hipotenusa, no puede ser arbitraria. Esa la tengo que calcular con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? A ver, ayúdenme ustedes. Calculen la medida de la hipotenusa para este triángulo rectángulo, en donde uno de sus lados mide 8 y el otro mide 12. 14.42. Bueno, está bien, vamos a usar los decimales, no importa. 14 punto ¿qué? 42. 42. Si ustedes quieren también, pueden construir un triángulo en donde le den la medida a la hipotenusa y a uno de los catetos. Vamos a suponer aquí un 5. Hay que aplicar el teorema de Pitágoras para determinar el otro cateto. Tomen en cuenta esto.
La forma natural del teorema de Pitágoras es esta. Ujú. Y si a partir de esa expresión ustedes quieren calcular el valor de la hipotenusa, entonces harían lo siguiente. Y si quisieran calcular el valor del cateto A, la expresión sería esta. Y si quieren calcular el valor del cateto B, la expresión sería esta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el teorema de Pitágoras en su forma natural y despejada para la hipotenusa, el cateto A y el cateto B. Pero les voy a mostrar que este valor que obtuvimos de 14.42 lo podemos calcular también con las funciones trigonométricas. ¿Sí? Si no nos piden usar las funciones trigonométricas y nos resulta más fácil hacerlo con el teorema de Pitágoras, lo podemos hacer. Pero ahora vamos a ver cómo se calculan los demás elementos en el triángulo que no están calculados. Si pensemos que nada más conocemos el lado 8 y el lado 12 y el ángulo recto. Son 3 elementos que se conocen. Entonces hay otros 3 que se desconocen. Se desconoce el valor del ángulo alfa y se desconoce el valor del ángulo beta y se desconoce este otro valor que ya calculamos hace rato con el teorema de Pitágoras, pero ahora lo vamos a hacer trigonométricamente. Entonces, miren, ¿qué podemos hallar ahí? Podemos hallar ya sea el ángulo alfa o el ángulo beta. Les voy a decir cómo. Miren, primero, tomando en cuenta el ángulo alfa, lo voy a escribir aquí, considerando al ángulo alfa. ¿Qué es el número 8? El cateto opuesto. El Cateto cateto opuesto. opuesto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el número 12? El cateto adyacente. El cateto adyacente. Entonces, miren cómo aquí tenemos a cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Sí? Díganme ustedes qué función trigonométrica relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente. El tangente. Ajá, hay 12. La tangente y la cotangente. Pero siempre que aparezcan esas dos, pues va a ser más fácil usar las directas, que sería la tangente. ¿Vale? Entonces, vamos a escribir la tangente en función del ángulo alfa. Entonces lo voy a escribir así, miren. Tangente de alfa es igual a ¿qué? Díganme ustedes. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, 8 sobre 12. ¿Sale? ¿Qué simplificado sería 4/6, 2/3, ¿no? Entonces vamos ahora a despejar alfa. ¿Recuerdan cómo se despejó alfa? Alfa es igual a ¿qué? A la tangente inversa de 2/3. ¿Sale? Alfa es igual a la tangente inversa de 2/3. Entonces, ¿qué hacemos? Tomo la calculadora y ahí le pongo shift y luego tan y ya aparece tangente inversa. Y luego entre paréntesis le pongo 2/3. 2 arriba, 3 abajo. ¿Sale? Ejecuto. Y me da 33.69. ¿Sí? 33.69. Entonces escribo aquí 33.69. Es el valor del ángulo alfa. Ahora, si quiero calcular el valor del ángulo beta, pues veo qué datos están incluidos ahí. Escribiría aquí considerando al ángulo beta. ¿Qué sería 12 en el ángulo beta? Su lado ¿Cateto qué? opuesto. Opuesto, y el 8 sería el cateto adyacente. ¿Sale? Entonces, ¿qué función trigonométrica utilizaríamos? También la tangente. La tangente del ángulo beta es igual al cateto opuesto, que es 12, sobre el cateto adyacente, que es 8. Que simplificado sería 4, 3 medios. ¿Vale? Entonces, despejo beta, beta va a ser igual a la tangente inversa de 3 medios. Ahora voy a hacer uso de la calculadora para efectuar esa operación. Le pongo shift, tan, y para no escribir 3 medios, escribo 3 entre 2. Ejecuto, y el resultado es 56.30. 56.3. Entonces, hemos calculado el valor del ángulo alfa y el valor del ángulo beta para este triángulo. Nos faltaría calcular la medida de la hipotenusa. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer con trigonometría? Pues es lo que les voy a mostrar a continuación, ¿verdad? Miren, pensemos en el ángulo alfa.
Y para el ángulo alfa existen 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Vamos a usar la función seno, ¿sí? Y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a definir la función seno para el ángulo alfa. Seno de alfa, ¿a qué es igual? Cateto opuesto de J, ¿no? Ajá, el seno de alfa es el cateto opuesto sobre Sobre hipotenusa. hipotenusa, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí cateto opuesto, que es 8, sobre la hipotenusa, que se desconoce. No sabemos esa medida, pero con esta expresión la podemos calcular. ¿Por qué? Porque ya conocemos el ángulo alfa. Entonces, yo voy a despejar h. Para despejar h, la voy a cambiar de lugar para acá, y luego el seno lo voy a mover para acá. Entonces, la hipotenusa me va a quedar así, miren. Hipotenusa es igual a 8 dividido entre el seno de alfa. ¿Sí? Y como ya conozco cuánto mide el ángulo alfa, entonces puedo escribir que h es igual a 8 entre el seno ¿de quién? De 33.69. Entonces voy a hacer esta operación con la calculadora. Entonces, para calcular el valor de la hipotenusa, escribo 8 entre el seno de 33.69, entre paréntesis. ¿Vale? Ejecuto y el resultado es 14.42. ¿Recuerdan que ese es el valor que habíamos obtenido con el teorema de Pitágoras? Sí. ¿Sale? Sobre todo Cayley, que fue la que lo calculó, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos trigonométricamente. ¿Usando qué función? La función seno. ¿Sale? También hubiésemos podido hacerlo con la función coseno. Entonces, estamos empleando las funciones trigonométricas para determinar los valores de los ángulos o las medidas de los lados.